los hospitales tenemos un desfibrilador, pero grande, pues un aparato, no va el paciente con su desfibrilador. Aunque antiguamente, cuando les hicieron los primeros marcapasos, eran aparatos, parecían un pequeño mueble. El paciente no podía movilizarse, tenía que estar pegado a ese, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, los ingenieros científicos empezaron a ser cada vez más reducidos y ahora los marcapasos son del tamaño de una pila de reloj, ¿no? Así redondito como una pila, hacen un cortecito acá en la piel, lo introducen ahí y ahí lo tienen 6 años, 8 años y después ya lo pueden cambiar. Así como eso, también hay desfibriladores, ¿no?, cardíacos implantables, implantes cocleares, o sea, los operados del oído, ¿no?, que a veces les ponen implantes, tampoco no está recomendado. Los que tienen clips vasculares, ¿no? Los que tienen, por eso ahora que se está usando los clips en la cirugía laparoscópica, también están empezando a tener ya complicaciones, lo que no se tenía antes cuando tomabas una resonancia abdominal. Casi generalmente para el abdomen lo que necesitas es ecografía, radiografía, ecografía, suficiente para llegar al diagnóstico. Si quieres llevar un poquito más, haces tomografía. Pero resonancia ahora no se debe hacer tampoco, porque la mayoría son operados por la paroscopía. ¿Y la paroscopía qué hacen? Clip de titanio. Entonces va a tener un problema. Las personas que usan DIU también, ¿no? La mujer que está usando DIU y necesita hacer una resonancia, tienen que retirarle el DIU para poderle tomar, ¿no? Prótesis ortopédicas, fragmentos de metales, miren, ¿ves? Porque se altera todo. Otro examen que se utiliza para este estudio es la broncoscopía, que su mismo nombre dice observación del bronquio. Este es uno va más directo al bronquio, ya no entras al parénquima, ¿no? Es para descartar más que todo patologías obstructivas, ¿no?, de los bronquios, ¿no?, que pueden ser cuerpos extraños o pueden ser patología misma, ¿no?, que está obstruyendo la vía respiratoria. Esto se hace con unos aparatos que se llaman broncoscopios, ¿no?, que inicialmente eran rígidos, ¿no?, parecían como unos sables que tenían que meterle al paciente y adoptar una posición de hiperextensión, que a veces era imposible hacerla cuando el paciente tenía algún problema de columna cervical, ¿no? Si tenía una fractura o una operación de fractura, no podía hacer hiperextensión, pues no se les podía hacer. Entonces, como vamos a ver ahora, ¿no?, para cuerpos extraños, aspirar, ¿no?, hacer el tratamiento cuando hay un sangrado bronquial, lo cauterizan a través de este broncoscopio. Ahora, ven a ver después. Miren cómo eran los broncoscopios, ¿no? Hasta ahora los usan, pero no, ya no es recomendado, porque miren, introducir hasta los bronquios puede dañar y puede hacer lesiones de neumotoras, puede dañar el bronquio y todas esas cosas, ¿no? Actualmente, ¿no?, miren la posición que tenían que hacer las broncoscopías rígidas, miren, ¿no? Muchas veces tenía un ayudante para agarrar la cabeza para que el paciente no lo haga, porque estaba bajo sedación. Y en niñitos hay que hacer con anestesia. Pero de todos modos, en su momento de anestesia, puede mover la cabeza y si mueve la cabeza estando con ese tubo, puede dañarlo, ¿no? Entonces, miren cómo era así, ¿no? Ahora ya se utilizan unos broncoscopios más que sean broncoscopios flexibles, que no necesitan el paciente, miren, ya hacer en hiperextensión, sino es como una sonda, la introducen y llegan hasta los bronquios. Miren, acá en esta posición semisentada, tranquilamente, y el radiólogo o el intervencionista que está haciendo la endoscopía va viendo en la pantalla de la computadora, ¿no? Ahora todo, las intervenciones, los exámenes se hacen con un aparato de televisión al costado. Y el paciente está, miren, en una posición semisentada, ¿no?, y a través de esa se pueden meter pinzas especiales que tienen o tijeritas para hacer biopsia,
tienen para colocar algunos elementos, unas canastillas cuando es cuerpo extraño para sacarlo, ¿no? Cepillos, aguja, porque a veces se hace cepillado y saca, se aspira las células para descartar si se incendia el neoplasia. La ciencia está avanzada en ese campo, ¿no? Miren, ahora así son los broncoscopios ahora, ¿no? Flexibles, que uno lo puede como si fuese una sonda. Miren, en la parte del, interna del broncoscopio se puede pasar pinzas, miren, canastillas, ¿no? Tijeras, broncodilatadores, ¿no? Cepillos para hacer estudios. Miren todo lo que se hace ahora, ¿no? Tienen aguja de aspiración, cepillo, catéteres, sonda, cepillos. Incluso actualmente se está usando también para colocar stents dentro del bronquio cuando quieren que el bronquio permanezca dilatado, ¿no? Miren todo lo que se hace ahora con la endoscopía flexible, ¿no? Evaluar la anatomía, cómo está la mucosa, si hay hemoptisis, si hay sangrado, estructuras peribronquiales, se puede hacer lavado y también técnicas de cepillado y lavado e incluso también puede servir para tratamiento. A través de esta broncoscopia pueden inyectar algún tipo de sustancias que son necesarias para la patología correspondiente. Procesando páginas, está. Cambia de- No es mía, no es de mi USB, es de la pantalla que está acá. Copio, miren cómo podemos llegar hasta los bronquios principales, primera y secundario. Al terciario ya no entra porque es muy delgadito y bronquio no hay que pensar, ¿no? Pero miren cómo podemos determinar si hay alteración de la luz del bronquio, si hay vegetaciones, si hay deformaciones. Acá están viendo que hay vegetaciones. Esta es la zona de la laringe, ¿no? Y vemos si hay hiperemia, es decir, si está muy congestivo, está sangrante y todas esas cosas. También nos sirve para, en caso de cáncer, miren, acá tenemos ya una tumoración. Aquí tenemos deformación de la tráquea, ¿no? Para determinar cuando hay problemas respiratorios, si se está sospechando de alguna tumoración bronquial que está produciendo obstrucción, se puede hacer eso, ¿no? Miren cómo se ve la imagen de un cáncer endobronquial. Miren, aquí están las zonas deformantes. Miren cómo está la hiperemia, cómo está el crecimiento vegetativo. Que esto, a través de esto, nosotros podemos seccionar si es un pólipo también, ¿no? Benigno, ¿no? Y a través de eso, usar, ahora que se utilizan los rayos láser para todo, ¿no? A través de rayos láser, terapia láser, podemos nosotros sacar pequeños tumorcitos, ¿no? Y analizarlos. E incluso, como les decía, hasta se pueden colocar stents traqueobronquiales, como vamos a ver a continuación. Esta es la parte terapéutica ya de la broncoscopía, ¿no? Esta es una aplicación de un retirado de molde hemático. Miren, ahí están los stents que se utilizan para la parte bronquial, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿quieres que te agrande? Quiere que le agrande la pantalla. Vamos a complacer. Ya, ahí está. Servida, señorita. Entonces, miren, ahí están los stents. Así como hemos visto que en otras partes del cuerpo se colocan stents, ahí también miren los stents bronquiales, que son como mallas metálicas de titanio, ¿no? Que producen, cuando está el bronquio un poco obstruido, entonces lo tratan de dilatar, ¿no? ¿Ven? Ahí están los stents también colocados, ven, ahí están, aquí estamos en la parte metálica, ¿no? ¿Está? Eso mejora al paciente, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber? Como en todo procedimiento, pueden haber hemorragia, puede haber obstrucción, neumotoras, ¿no? Por eso que esto se hace a través de una pantalla que uno va viendo con cuidado dónde está entrando, porque puedes hacer una falsa vía y hacer una perforación y haces un hemoneumotórax.
¿Qué otros? Discúlpame que siempre me olvido. Ya está. Otros estudios que se hacen a nivel bronquial tenemos, ¿no? A nivel respiratorio, tenemos el dosaje de gases arteriales. Ya lo hemos anticipadamente en algunas clases, haber mencionado eh, la situación de los gases arteriales que nos permiten ver la fisiología respiratoria de acuerdo al dosaje de la sangre venosa y la sangre arterial. Ya hemos dicho cuál es la diferencia. Este simplemente es un recordaris, ¿no? La toma de gases, ¿no? ¿Para qué nos sirve el estudio? Para evaluar el intercambio gaseoso entre los pulmones, entre la presión de oxígeno, el PA2, el PCO2, el HCO3, ¿no? El ácido carbónico, y ver la saturación. Aunque la saturación lo podemos ver con los aparatitos, ¿no? Que tenemos a la mano, pero el dosaje de gases sí nos permite determinar el grado de alteración funcional, ¿no? Cómo está funcionando el pulmón. Y también podemos analizar si hay un desequilibrio de ácido básico, ¿no? Estos son los valores normales que ya los hemos puesto en anteriores oportunidades, ya lo hemos visto, ¿no? Donde están todos estos datos. Con la saturación de oxígeno ahora lo podemos ver con unos aparatos que son los oxímetros, pero el dosaje de gases no podemos verlo, ¿no? Porque depende de esto, es lo que uno tiene que manejar al paciente. Generalmente son en pacientes que tienen dificultad respiratoria, que están en UCI, ¿no? O con respirador mecánico y que tienen que más o menos saber cómo están sus gases para poder hacer el tratamiento, porque pueden estar en acidosis metabólica, pueden estar en acidosis metabólica, pueden estar en acidosis respiratoria o, ¿cómo se llama? Alterado todo su desbalance ácido-base, ¿no? Miren los valores cómo cambian de los gases, ¿no? Dependiendo de los niños hasta los adultos, y eh, hay que interpretar, no solamente ver la cantidad de gas en los valores normales, sino que interpretar, ¿no? Por ejemplo, el PO2 nos va a determinar que hay hipoxemia, es decir, que hay poca oxígeno en sangre y nosotros ya tendremos que mejorar las cosas, ¿no? El nivel de pH también nos puede determinar si está ácido o alcalino. Normalmente debe ser 7.38 a 7.4, ¿no? Cuando está por debajo de 7 hay tendencia a lo ácido, cuando está por encima de 7.4 ya está alcalino. Por ejemplo, si nosotros hacemos el pH del estómago, va a estar en 3 puntos, 4 puntos, porque es netamente ácido, ¿no? Y lo mismo con el ácido carbónico y el nivel de pH. ¿En qué caso se utiliza el estudio? No solamente es para la vía respiratoria, sino el paciente que está también con insuficiencia cardíaca, porque si el paciente está en insuficiencia cardíaca, va a estar complicando la fisiología respiratoria, porque no manda la cantidad de oxígeno adecuada. Entonces, también cuando hay insuficiencia renal, miren, también se puede hacer el pedido de dosaje. Miren, todos estos casos son los que se hacen dosajes de gases arteriales. Aquí están, miren, la relación de enfermedades donde se hace el estudio de la gasometría arterial. No se hace gasometría venosa, porque lo que nos interesa es la gasometría arterial, cómo está funcionando el corazón, si está trabajando bien y está mandando oxígeno, ¿no? Miren todos los problemas que se pueden presentar donde uno tiene que hacer la gasometría arterial. ¿Y cómo se hace la toma de gases? A través de una punción en una arteria. Generalmente puede ser la braquial, pero mayormente lo hacen de la femoral, a nivel inguinal. Y tiene que ser una persona experta, ¿no? Para que tome la muestra. Anteriormente en algunos hospitales lo hacía la enfermera o laboratorista, ¿no? Venía con su aguja, buscaba la arteria, pum, punzaba. Pero ya ahora está prohibido, no sé, ni en la enfermera, si que hay acá una enfermera me lo puede confirmar, ¿no? No se puede, ya no lo hace el médico, el residente, ni siquiera el interno.
y tampoco el residente de primer año que todavía no tiene mucha experiencia, tiene que ser un residente con cierta experiencia, porque no es tan fácil como sacar sangre de la vía periférica, ¿no? Miren todos los problemas que hay que hacer, técnica de la punción, sitios, calibre de la aguja, conocer la fisiología, todas estas cosas tienen que tener en cuenta y eso lo hace la experiencia. Miren, para sacar sangre, ¿no? De la vena, simplemente una jeringa y su aguja, punto. Su algodoncito para comprimir y chao, ¿no? Pero miren, todo lo que se necesita tiene que tener la jeringa con anticoagulante, porque si la sangre está coagulada ya no nos sirve para hacer el dosaje arterial. Si se toma una mala muestra, el laboratorio lo rechaza y dice nueva muestra. Y para hacer la nueva muestra tiene que hacer otra punción, ¿no? Y ya imagínense, hay que punzar la arteria con los peligros de la arteria. Mire, todas las cosas que hay que usar. Este es el procedimiento, como ustedes pueden leerlo, mire, aplicar presión en lugar durante 5 a 10 minutos. O sea, el médico que saca tiene que estar ahí apretando para evitar que se acumule sangre, ¿no? Porque puede ser un hematoma y una hemorragia más severa, ¿no? Y aquí está, mire todo cómo se debe hacer la toma de muestra, todas esas cosas, ¿no? Presionar, colocar un apósito en la zona de punción, enviar la muestra. Como todo procedimiento siempre hay complicaciones, ¿no? Puede haber complicaciones del flujo, que son menos, hay hematoma en el sitio de punción si es que no comprime el tiempo necesario, ¿no? Hemorragia del sitio de punción, infección por consiguiente. Al formarse un hematoma se predispone a un proceso infeccioso. Otra prueba que se hace es la espirometría, que la evalúa la parte fisiológica de la capacidad funcional, ¿no? Se hace a través de unos aparatitos llamados espirómetros, donde lo hacen soplar al paciente y ver hasta dónde da la capacidad respiratoria, inspiratoria y expiratoria. Miren los valores que se obtienen tomando la muestra en vena y tomándolo en arteria. Algunos casos donde es sumamente difícil hacer la punción por X razones, porque es un paciente quemado, un paciente traumatizado, ¿no? En la zona, a veces se hace el dosaje en venoso, pero no nos da un buen resultado. Nos sirve como orientación, ¿no? Pero lo ideal es a nivel arterial. Miren, esta es la espirometría, ¿no? El mejor método para simplemente soplando, y al paciente se le dice sople fuerte, inspire, vuelva a respirar y sale un émbolo que sube y baja y va registrando en un gráfico y te mide la capacidad vital, ¿no? Y esto lo representa en una hoja, ¿no? ¿Sí? El paciente debe inspirar y expirar de cierta manera dentro de una boquilla, que es el espirómetro. Ustedes han visto que algunos pacientes en los hospitales, después de operado, les dan un aparatito, ¿no? Para que te sople. Eso es un espirómetro, pero ese es un espirómetro sencillo. El espirómetro para esta prueba, eso va conectado a una especie de émbolo, un tubo, un cilindro, émbolo, y va subiendo y se va registrando, ¿no? Pero ese es lo que usa el paciente, es un espirómetro. A veces cuando hacen evaluaciones de chequeos, ¿no? Les hacen al paciente soplar, ¿no? Sople, inspire, vuelva a soplar. Entonces se levanta un émbolo y ahí va marcando. Entonces ya lo van apuntando. Especialmente cuando hacen, por ejemplo, los exámenes laborales, ¿no? Para los trabajadores de las diferentes empresas, tienen que hacerle capacidad vital porque muchas de esas empresas son sitios donde hay mucha emanación, ¿no? Lavandería, minería, todas esas cosas, ¿no? Fábricas de pintura, entonces tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? ¿Ves? El espirómetro en este caso está conectado a un sensor para determinar y nos determina la capacidad vital, la capacidad residual, ¿no? Y el tiempo en que se demora en llegar a esos valores.
La espirometría nos determina si hay una limitación ventilatoria, esa es la parte fisiológica del intercambio. Nada más nos dice si está funcionando bien, no nos da otros resultados, ¿no? Si hay una patología que hace que la capacidad vital sea baja, entonces tenemos ya pensando en una patología obstructiva, ¿no? O restrictiva, que ya tendríamos que hacerle un examen especializado. ¿Ves? Dice, la espirometría valora la severidad de la afectación pulmonar en diferentes enfermedades respiratorias. ¿Ves? Para descartar si es una enfermedad obstructiva o restrictiva. Esta es una clasificación interpretativa ya para el especialista, ¿no? Otra prueba que se hace para el estudio de diagnóstico es la prueba de biopsia, ¿no? Biopsia pulmonar, biopsia torácica de cualquier órgano, ¿no? Mientras que no sea quistidatívico. En quistidatívico no podemos punzarlo, pero en otras tumoraciones sí, ¿ve? Se hace biopsias plurales por punción, aspiración, abierta o toracotomía o videotoracoscopía. Antiguamente se hacía abierta, ¿no? Había que abrir y sacar un pedazo de pulmón chiquitito para mandarlo al laboratorio y descartar si era neoplasia y ver el tratamiento, si quimioterapia, radioterapia o extirpación, si es que no hay metástasis, ¿no? Porque cuando uno hace una biopsia, el resultado debe estar que los bordes de la zona que se saca debe estar libre de células neoplásicas. Si tomamos una biopsia y hasta el borde está tomado, quiere decir que hemos tomado una mala muestra. Habría que hacer una muestra más grande. Ahora ya no se hace a cielo abierto, sino se hace por aspiración, ¿no? A través de una aguja. Lo hacen los radiólogos intervencionistas, ¿no? O simplemente un ingreso de una aguja desde una punción eh, a través de un aparato que se llama fluoroscopio, ¿no? Que emplea la técnica de la fluoroscopía. Entonces uno va metiendo la aguja y va viendo en el aparato para ver si la aguja está yendo directa a la zona de la biopsia. Previamente esto uno hace una ecografía, perdón, hace una radiografía para localizar dónde está el tumor y ver la forma cómo ingresar, ¿no? Para no irse a otro lado, ¿no? La biopsia pulmonar en enfermedad pulmonar, la biopsia mediastínica en la etapa de cáncer, tumor de mediastino, en todos los sitios donde uno se puede hacer biopsia. Y ahora, así como hay la laparoscopía que introducen, también están haciendo toracovidoscopía, ¿no? Esta es la biopsia transtorácica, es decir, con una aguja, ¿no? A través de un aparato y con fluoroscópico van a medir. ¿No? Miren, ve cómo uno ve las tumoraciones, ¿no? Y puede tomar biopsia. Por eso tienen que tener un equipo de fluoroscopía para que yo llegue directo, por ejemplo, acá. De repente me voy por acá y puedo perforar. Entonces tengo que ver en la cámara si estoy yendo por el conducto y hasta dónde estoy introduciendo, ¿no? Y muchas veces, a veces se deposita alguna sustancia curativa en esa zona, ¿no? Ventajas de una biopsia por punción es que el paciente se va rápidamente a su casa, espera una media hora, una hora para evitar si hay alguna complicación, se va a su casa rápidamente, no tiene que ser internado, ¿no? O si se interna a veces en algún tipo de pacientes por un día nada más, ¿no? La ventaja es costo-efectividad, ¿no? Porque el paciente ya no tienen que cortarle, no lo tienen que estar internado varios días, ¿no? Un costo hospitalario diario es bien caro, ¿no? De más de 1.000 soles, creo, en los hospitales del ministerio. En el seguro creo que es el costo por día de hospitalización, creo que es algo de 2.000, 3.000 soles. Por eso que en el seguro, mientras menos tiempo lo tienen, lo mandan a su casa porque el costo es menor, ¿no? Acorta la estancia hospitalaria y todas las ventajas que están viendo ahí. ¿Qué contraindicaciones, no? Por ejemplo, ya habíamos dicho que cuando se sospecha quistes nunca hay que hacer punción. No se hace punción porque podemos perforar, ¿no? Y caer escoles a,
a la zona anatómica y después de un tiempo vamos a tener 10, 15 quistes ciáticos, ¿no? Aparte que al punzar puede caer ese líquido que está dentro del quiste y es de a producir shock anafiláctico que puede hacer paro cardíaco y el paciente se muere, ¿no? Por eso está contraindicado hacer cuando se sospecha de él. Y en otros casos, la contraindicación depende del paciente, el estado del paciente, ¿no? Esta es la repetición de lo mismo, complementario, ¿no? Ahí está la técnica, miren, a través de la piel, entre la masa muscular, ingresan de frente hacia la zona afectada. Ahí lo están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? Y miren acá, también la aguja ha llegado justo a la zona donde está la tumoración. Que si yo me desvío un poco, me vengo para acá y no encuentro nada. Pero por eso tiene que hacerse, repito, con la fluoroscopía. Este es el equipo pequeño que utilizan, ¿no? Y siempre cuando se hace una biopsia hay que tomar radiografía después de 4 o 6 horas para ver si no hay ninguna complicación, ¿no? Y el paciente debe quedarse un día aunque sea, ¿no? Si se produjo en neumotoras hay que colocar DREN, si se produjo en motoras hay que colocar DREN, ¿no? Complicaciones, ¿no? Las complicaciones ya son hemorragia, neumotoras, paro cardíaco, embolismo aéreo, que a través de la puede migrar un coágulo, ¿no? Y la mortalidad en estos casos, ahí está la frecuencia, la más frecuente es en neumotoras, ¿no? Hemotisis, hemorragia, embolismo, hemopericardio, siembra neoplásica en pequeño porcentaje. Esta es otra forma de hacer la biopsia a través de la región transbronquial, ¿no? Miren, hay aparatos especiales que ingresan hasta el bronquio. Pero como les decía, esto te pueden hacer biopsia del bronquio primario y secundario, más no del terciario ni de los pequeños, ¿no? Ya lo habíamos visto que en los aparatos flexibles, miren, lo están viendo ahí, y la persona que lo está haciendo, donde ve algo sospechoso, ahí hace la biopsia. Puede tomar varias muestras de biopsia, ¿no? Este es a lo que se está usando ahora también, así como hacemos la laparoscopía, donde se introducen pinzas especiales, también se está haciendo toracoscopía. Pero tiene ciertas limitaciones porque no se puede trabajar mucho, ¿no? En estas cosas, con estos no es como en el abdomen que uno pues insufla eh, gas para que se distienda en el tórax. Es bien difícil de extender porque están las costillas que no te van a dejar extender, ¿no? Entonces, con ciertas limitaciones. ¿En qué casos se puede hacer la videotoracoscopía? En casos de pleurales, en casos de pulmón, mediastino, y aquí están los, los, las posibilidades de que se tenga cierto uso. Ahí están viendo, ¿no? Cómo introducen también las pinzas, como la laparoscopía. Los depósitos de sustancias grasas como el colesterol, ¿no? Y los lípidos en general en las arterias coronarias que ocasiona un proceso inflamatorio y que incluso limita la contractibilidad de la arteria, por lo tanto no va a poder pasar la sangre en condiciones adecuadas, ¿no? Por más que haya luz, pero si está ya las paredes con arteriosclerosis, esas paredes ya no se contraen, entonces va a tener problemas, ¿no? Otra de las causas es la grasa, el colesterol y todas las sustancias que se acumulan en el trayecto. Esta es la evolución de una arteria, como si fuesen las cañerías de agua de la casa, que pasando el tiempo se van obstruyendo con el herrumbre, con los depósitos. Así va pasando la arteria, se va colocando placas de ateroma que cada vez va aumentando, no es de un día para otro, sino conforme pasan los años, hasta que llega un momento que se tapona y se produce una insuficiencia coronaria aguda que ocasiona el infarto. Si es en la rama principal, en la coronaria derecha o coronaria izquierda, el infarto es imprescindible. Pero si es en alguna otra ramita de sus colaterales, puede dar un infarto, pero puede ser tratado a tiempo. Las arterias coronarias no tienen
elementos que comunican una con otra, ¿no? La coronaria derecha con la coronaria no se comunican y no hay arterias, puentes, digamos, que si se obstruye por este lado, la sangre entra por el otro lado. No es como en otras partes del organismo, donde sí, cuando se obstruye una arteria, los vasos colaterales se abren y te dejan pasar la sangre. En este caso, no, son arterias terminales, ¿no? Miren cómo a veces se puede desprender una plaqueta, ¿no? Y migrar y producirse un émbolo que puede ocasionar el paro cardíaco, ¿no? También puede presentarse en los casos de diabetes, hipertensión arterial, otras condiciones, ¿no? Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Como en toda enfermedad, tenemos que tener en cuenta la edad. Es más frecuente en personas de cierta edad avanzada, aunque ahora está dando mucho infarto a personas jóvenes de 30 a 35 años. Incluso hay algunos menores de edad de 18, 17 años, 15 años, que han muerto por infarto, ya por otras causas, ¿no? Ya no es por arteriosclerosis, pero es por otras causas, de repente alguna malformación congénita, alguna alteración de esa naturaleza, ¿no? Y es más frecuente en el hombre, pero también en la mujer, por encima de la menopausia, ya tiene más frecuencia de hacer infarto. Parece que hay elementos hormonales a través de los estrógenos que no produce. Además que la mujer pues no toma mucho, no fuma mucho, aunque fuman bastante ahora las mujeres, ¿no? A veces fuman más que los hombres, pero no hacen tanto esfuerzo con el hombre, ¿no? El hombre siempre tiene más dinamismo y esa cosa. No piensen que soy machista, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? La mujer es más delicada, se cuidan los alimentos, el hombre come de todo, ¿no? Aumenta los volúmenes, ¿no? La mujer siempre conserva su silueta, quiere conservar su silueta, ¿no? ¿Ve? Ahí dice, antecedentes familiares también pueden ser condicionantes, ¿no? Dice, aumenta después la menopausia. El fumar, ¿no? Por más que ahora estén fumando esos cigarros electrónicos, se ha comprobado que esos son más dañinos que los vapes, ¿no? Bueno, como yo no fumo, no estoy enterado. Pero está comprobado que esos cigarros producen más complicación, que lo sacaron como un invento para disminuir los cánceres. Los casos han aumentado en pacientes que usan esos cosas. El colesterol alto, ya le hemos dicho, la diabetes. La diabetes no solamente la presencia de glucosa en sangre, sino que también se pueden producir eh, pegamento de estas sustancias en las paredes de las arterias. Entonces disminuir la luz. Por eso es que los pacientes diabéticos, ¿cómo terminan? Con necrosis de los dedos del pie, terminan siendo amputados y muchas veces terminan ciegos, porque la arteria, la retina también se tapona por los elementos que son parte de la glucosa, ¿no? Que es la azúcar que está circulando en sangre, ¿no? ¿Sí? Ah, la chica de la pantalla te voy a poner. Ya, ahí está. Quiere ver más la del plato que le ha impresionado, ¿eh? Esta es una de las causas que han aumentado en los últimos casos, los casos de arteriosclerosis. Ahora hay niños de 15, 18 años que hacen infarto por problemas, quizás por también la comida, aparte de alguna otra patología, pero el comer de vez en cuando está bien, pero no hay gente que todos los días se come su buen sándwich y todavía, ¿qué salsa quiere? Échele de todo, cha, 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 le echan hasta 6 salsas, ¿no? Todo es grasa. La mayonesa con todas esas grasas salsas que le echan a los sándwiches, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ahí? Hay una serie de productos que le echan. Entonces, eso es lo que viene. También el estrés emocional. ¿Cuánta gente, ¿no? Que probablemente ya tendría una falla de las coronarias, se sacó la tinga y de la emoción se muere. Le da un infarto y no disfruta de su premio, ¿no? O alguna noticia desagradable, la muerte de un familiar, generalmente son noticias así de improviso, ¿no? Porque cuando uno sabe que un familiar ya se está muriendo porque
pero cuando sale de la casa y ya no regresa porque lo accidentaron, lo mataron, esas cosas, es un shock bien fuerte que algunas personas, si tienen una patología por ahí enmascarada, se desarrolla rápidamente y pues hablamos del estrés emocional, ¿no? Y la dieta poco saludable. Y muchas de esas que venden toda esa comida chatarra, reutilizan el aceite. Lo tienen 5 o 6 veces, hasta marrón está el aceite. Ya esos trastornos del cambio del punto de vista bioquímico, del trans al cis en las grasas, es lo que produce toda una serie de alteraciones, ¿no? También el consumo de alcohol provoca daño muscular y por lo tanto entras en una insuficiencia cardíaca y el corazón se planta, ¿no? También la relación a que si no duermes mucho, ¿no? Si duermes mucho, puedes producirte problemas cardíacos. O si duermes poco porque no has descansado lo necesario, ¿no? Por ejemplo, las personas sedentarias son más propensas a todas estas patologías coronarias. ¿Cuáles son los síntomas y signos, no? El síntoma más angustiante y que se presenta es el angor pectoris, ¿no? Es el dolor en la zona izquierda, salvo que tenga dextrocardia, entonces el dolor es en el lado derecho. Y el dolor se irradia hacia el hombro, miembro superior izquierdo. Pero ese es en el hombre. En la mujer, generalmente el dolor, como vamos a ver ahora, se va hacia el cuello, el brazo a la espalda. Entonces, si una mujer tiene ese dolor, ay, este no es infarto, porque siempre dicen que el infarto es hacia el brazo. Una mujer cambia esta posición, ¿no? ¿Cuáles otros son los síntomas? Falta de aire, porque como el corazón no está trabajando bien, antes de pararse, ya dificulta, ¿no? Entonces, hay problemas de respiración. El ataque cardíaco, que es ya cuando la aorta se bloquea, ¿no? Es posible que las mujeres tengan síntomas menos comunes como dolor de cuello, ¿no? Y que muchas veces eh, el dolor, cuando el infarto es hacia abajo, a la parte de la punta, el dolor no se manifiesta en la región torácica, sino se manifiesta en la región epigástrica. Y van a una emergencia con un dolorcito ahí, y, no es una gastritis, tómese su omeprazol, ranitidina ya no se usa, tome su omeprazol, y al día siguiente el paciente llega cadáver, ¿no? Y ahí vienen los problemas, que mala atención. Entonces, dolor en epigastrio, siempre hay que tenerlo en observación, hacerle sus pruebas hematológicas, su electrocardiograma, ¿no? Y la evaluación cardiológica para descartar, no vaya a ser que esté dando un infarto. Hemos dicho que si las arterias coronarias principales, la derecha y la izquierda, se obstruyen, el infarto es inmediato. Pero si es en las ramas terminales, es más pequeño, la zona de isquemia es más reducida, entonces hay personas que a veces han salido que le dicen los super, no, cuánto los, ¿no? Que le da 3, 4 infartos, ¿no? Entonces, hasta que una de esas ya se muere. ¿Eh? Alguna aparece sin los factores de riesgo, ¿no? También dicen que puede haber una apnea marcada durante el sueño que el paciente hace infarto. Son esos pacientes que se acuestan, ¿no? Y cuando van a despertarlo ya están muertos, ¿no? Se les ha producido un infarto cerebral, cardíaco severo, ¿no? Hay también cuando hay la proteína reactiva, ¿no? Muy sensible, que en los casos de procesos infecciosos hace que las coronarias se estrechen y al estrecharse no pasa sangre y se produce el infarto. Los triglicéridos altos, ya lo hemos dicho, en los casos de preeclampsia también puede haber, la mujer se muere por unas convulsiones y hace paro cardíaco y hace infarto, ¿no? También en la diabetes hay enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoideo que puede hacer que se obstruya las arterias y producir, ¿no? Un paro cardíaco.
¿Qué complicaciones hay cuando se presenta, no? Ya el ataque, el dolor torácico, que la angina, atentos, no hagan bulla, ¿no? La insuficiencia cardíaca, porque el corazón ya no está trabajando bien, ¿no? Y pueden haber arritmias, porque se altera. Al no haber una buena irrigación coronaria, también todo el sistema autonómico del corazón se altera, porque sus células no se alimentan, porque no tiene oxígeno, ¿no? Entonces ya entra en un círculo vicioso. Una de las formas de estudiar estos problemas es haciendo el cateterismo cardíaco, ¿no? ¿Qué hora es? Falta todavía 5 minutos, ya. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que se emplea para diagnosticar y tratar enfermedades del área cardíaca, ¿no? Nosotros, a través de un cateterismo que introducimos, como vamos a ver ahora, un catéter que lo están viendo ahí, generalmente a nivel de la zona femoral, que es la arteria que permite. ¿En qué momento se me han escapado tantos? Se fueron a almorzar. Cinco. Los cinco mosqueteros se fueron. Bueno, entonces decía que se hace el cateterismo, se va mirando por una pantalla, vean viendo que si el catéter está yendo, porque el catéter tiene que ir hasta el corazón, ¿no? Entonces ahí están viendo, el catéter está ingresando generalmente a través de la arteria femoral, que es la arteria que más facilidad uno tiene porque está un poco superficial, y a la parte que es más gruesa, ¿no? ¿Ven? Miren, va desde acá hasta el corazón. Para, aquí está entrando el catéter, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado para no perforar. Aquí estamos viendo doble función. Una función que es el catéter y una función que tenía su stent. Porque el cateterismo tiene doble función. Diagnóstica, le hacen el catéter, ¿no? Le introducen, dan el diagnóstico y lo recomiendan su programación para otro día. Pero a veces al hacer el diagnóstico encuentran que hay algo que está obstruyendo ahí, entonces tienen que solucionar en el momento, y ahí colocan los stents, como vamos a ver, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber? Ya hemos dicho que se está entrando casi a siga, por eso tienes que tener la pantalla fluoroscópica. Puede haber tamponamiento cardíaco, puede hacer un paro cardíaco también, ¿no? Puede lesionar la arteria coronaria. Si ya esta arteria esclerótica ya no tiene buena contracción, el catéter puede tropezar y perforar la arteria y se produce la muerte, ¿no? Latidos irregulares, hipotensión, reacción al medio de contraste. Por eso siempre hay que hacer una prueba de diagnóstico para descartar si es alérgica o no, ¿no? Y puede haber accidente cerebrovascular porque durante el momento de que está introduciendo el catéter puede desprenderse una partícula del ateroma, ¿no? Que es la partícula de la arteriosclerosis, o puede desprenderse un coágulo, llegar al cerebro, le solucionan el problema cardíaco, pero el paciente ya queda con lesión neurológica, ¿no? Esas son por eso hay que advertirle al familiar, esto puede pasar, porque si no le adviertes, le haces el cateterismo, ¿y para qué le han hecho si le han hecho obstrucción de arriba? Dicen, ¿qué tiene que ver corazón con arriba? ¿No? No entiende la gente. Y es porque un coágulo migra, ¿no? Este es un cateterismo que lo han hecho también a veces por vía braquial, lo pueden hacer, ¿no? Y miren una complicación que se ha presentado, ¿no? El procedimiento de cateterismo no dura más de 30 minutos, ¿no? Siempre debe quedar el paciente en observación para ver cualquier complicación y debe ser controlado, ¿no? Eh, el cateterismo puede ser, como ya les dije, diagnóstico, y también puede ser de tratamiento. Y aquí vemos cuando la arteria está obstruida y a veces el cardiocirujano que hace el cateterismo ve que está muy obstruida y que no puede esperar 3, 4, 5 días para operar, inmediatamente le colocan un stent, ¿no? El stent, miren, acá está el catéter, aquí se ha expandido un poquito y aquí ya está expandido el catéter, ¿no? Y que con esta solamente colocación
se libera el coágulo y la sangre pasa con fluidez y el paciente se recupera, ¿no? Son esos pacientes que le han hecho un cateterismo y viven muchos años, ¿no? Miren, ve, con la fluoroscopía cómo van siguiendo el catéter hasta llegar al corazón. Miren, ve, acá está el catéter y aquí se arquea. Aquí tiene el peligro de que si lo sigues empujando puede romper acá y perforarse. Acá también tenemos otro caso, ¿no? Después de un cateterismo también quedan algunos síntomas, como son mareos, fiebre. Siempre todo proceso de reacción del organismo lo hace con fiebre, ¿no? Simplemente introducir un cuerpo extraño ya te produce fiebre. Puede haber dolor de pecho, sangrado en el lugar del acceso, ¿no? Y una disnea pasajera. Esta parte de del cateterismo de tratamiento se denomina angioplastía, ¿no? Porque estás haciendo una plastía. Plastía quiere decir un proceso de ah, dilatar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo se coloca los stents, ¿no? Miren, entran simplemente el catéter, entra siempre longitudinal, se va distendiendo y claro, eso lo va insuflando el médico, ¿no? Va graduando, no lo puede hacer de golpe. Y miren ya cómo queda el stent, ¿no? Este es ya, cateterismo se llama angioplastía. Anteriormente se hacía eh, con circulación extracorpórea, se abría la arteria, se sacaba el coágulo, se sacaba la parte que estaba obstruyendo, se cerraba, ¿no? Pero ahora ya se está haciendo a través del catéter nomás, ¿no? Incluso ahora hay una técnica que se llama la angioplastia percutánea, es decir, solamente a través de la piel, ¿no? Pueden entrar, llegar hasta el corazón y solucionar el problema. Eh, Cuando se hace la angioplastia, a cielo abierto que le llaman, ¿no? Generalmente se hace con, no, el corazón no soporta prótesis, no soporta eh, prótesis, ¿no? De algún material. Se ha intentado hacer, pero siempre lo rechazan. Entonces, ¿qué hacen? Te hacen la prótesis, entre comillas, de tu misma vena safena. Te sacan la vena safena y la llevan al corazón, la cortan del tamaño que necesitas y la colocan y la suturan. Pero con la salvedad de que las venas tienen válvulas. Entonces, generalmente, cuando ponen las válvulas, las ponen en sentido inverso con las válvulas, o si no, lo remangan y la parte de las válvulas quedan al exterior y entonces ya no produce cuadro obstructivo, sino la colocan en sentido contrario, ¿no? Para que las válvulas no sirvan de obstáculos, si no estaríamos en el mismo problema. ¿Ven? Ahí están otros, ¿ven? A través del stent también se puede inyectar sustancias, ¿no? Para diluir lo que está obstruyendo, ¿no? Diluir el coágulo, esas cosas, ¿no? Este es cuando se hace a cielo abierto, miren, ¿no? Ahí están los parches que se llama, entre comillas, pues eso dicen comúnmente dicen los que están operados del corazón están parchados, porque les han puesto 3, 4 segmentos que son shunt. Shunt significa unión de dos espacios. Si esta está la arteria obstruida, ya no tengo que sacar la arteria, sino aquí está permeable, pongo un cabo de la vena y en el otro cabo de la otra vena. Entonces hago un shunt, un pase, un, un camino, ¿no? No saco la arteria obstruida, porque más daño va a hacer la arteria obstruida, ¿no? Porque de repente no me va a dar el tamaño para reemplazarlo, ¿no? Y no todos los operados con venas quedan bien. Siempre hay algunos que se complican. Y estos son las sinonimias, ¿no? De la cirugía de la angioplastia, bypass de arteria, esto es en inglés la sigla, cirugía del injerto, cirugía de bypass cardíaco, ¿no? Ese es todo el problema. Esta cirugía alivia los síntomas, pero no soluciona el problema, ¿no? No te va a solucionar la arteriosclerosis, no te va a solucionar otras cosas, pero sí te permite mejorar el flujo y al mejorar el flujo el corazón trabaja mejor y el paciente va a vivir más tiempo, ¿no?
Bueno, se recomienda el bypass cuando hay casos de obstrucción o de estrechamiento también, porque la arteriosclerosis va a producir estrechamiento, ¿no? Los riesgos, como sobre todo ya hemos dicho en todas las otras, sangrado, ataque, ritmos cardíacos alterados, ¿no? Ahí también está una operación a cielo abierto, pero eso tienen que hacerlo con cirugía extracorpórea, ¿no? Hasta pueden haber complicaciones neurológicas, miren, pérdida de la memoria y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, hay que hacer un procedimiento, preparar al paciente, todo el equipo que tiene que trabajar, ¿no? Hay varios tipos de angioplastía, con bombas, sin bombas, como pueden eso leerlo detenidamente, ¿no? Y después del procedimiento hay que hacer un chequeo cardiológico seguido, ¿no? Seriado, no solamente en el momento del examen, de la operación, sino cada 6 horas, cada 8 horas para ver si hay alguna complicación. Y hasta acá entonces la clase de hoy, de rehabilitación, recomendaciones, no comer chatarra, controlar el peso, no engordar, ¿no? Hacer ejercicios. Esto lo dejamos ya para la próxima clase. Bueno, ahora sí, las 4 filas. 1, 2, 3, 4.